continuamos, queridos hermanitos, desarrollando, entonces pensando en esta realidad que a veces no nos ponemos a pensar en que una persona que siendo escogida de Dios, sin embargo, pueda caer y pecar mortalmente. Es decir, perder la gran oportunidad de su vida de haber sido escogido de Dios. Dice, porque en todos los modos que fui afligido por los miembros condenados, lo fui también por los escogidos, que habían de pecar mortalmente, y por esta causa separarse de mí. Escogidos, pecaron mortalmente y tuvieron que separarse. ¿Cuántos cristianos hay que arrancan con todo el entusiasmo, se acercan a Dios, son escogidos por Dios, ¿no? Y sin embargo, de un momento a otro, pues se alejan, pierden todo. No porque se vayan de la iglesia simplemente, sino que se van de mala manera, se apartan de Cristo y comienzan, por ejemplo, una persona cristiana que debería pensar en el Señor, comienza a pensar solo en el dinero, o solo comienza a pensar en su beneficio personal, o cae horrendamente pendiente del horóscopo, de los brujos, del equeco. Es decir, se deja deslumbrar por las supuestas costumbres milenarias paganas que no tienen nada que ver con nuestra vida en la fe. Son personas escogidas que con muchos argumentos quizá válidos en el mundo se han alejado ya del Señor, y el Señor mira con pena eso. Personas que teniendo todos los medios para acercarse a Él cada vez más y esperar hasta la muerte y para poder ya pasar de allí a la gloria con nuestro Señor Jesucristo, pues Jesucristo se da cuenta porque no se descuida de observarnos, porque es muy hábil, porque es Dios que ve más allá de lo que nos imaginamos, que hay algunos que se pueden alejar, dice, separarse de mí. Y sabe, hija mía, que fue tan dura y tan cruel mi pasión por estos amados y escogidos miembros míos, cuanto era grande el amor que eternamente les había de tener. Pero pensemos, pues, queridos hermanitos, quienes crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿no fueron personas que decían que amaban mucho a Dios? ¿Cuántas personas hay que dicen que en nombre de Dios lo aman tanto y cometen aberraciones terribles? Lo mismo no le pasó al mismo San Pablo, Saulo, que creía que estaba haciendo bien, que si él no se hubiera convertido se hubiera condenado. Claro, porque se le pasó persiguiendo a los cristianos y permitiendo su asesinato, permitiendo su destrucción, por mencionar a San Pablo, ¿no? Pero San Pablo se convierte, gracias a Dios, ¿no? Pierde la ceguera en la que anduvo y conoce la luz de Dios y se convierte a Jesucristo, ¿no? Pero eso fue una cosa maravillosa. Pero ¿cuántos hay que no están dispuestos a pasar por esa conversión? Que no están dispuestos a pasar por este trance tan bueno que significa decirle no a nuestro pasado, decirle no a la lejanía con Cristo y buscar lo que al Señor le acerca. Que esa oración que siempre se me viene a la cabeza: aparta de mí, Señor, lo que de ti me aparte, acércame a mí, Señor, lo que a ti me acerque, ¿no? Es decir, estar dispuestos a esa cercanía con el Señor. Pues Jesús sufre por aquellas personas que, siendo escogidas, se pueden condenar porque caen en pecado mortal y hay una separación definitiva con Dios. No nos olvidemos que el mismo Lucifer, ¿no? Luzbel, había sido un ángel bello, escogido y predilecto por Dios. Y él decide albergar en su corazón codicia, envidia. Él da origen a estas cosas porque desea alejarse de Dios. Por ahí vienen todos los males. Los males vienen cuando uno comienza a separarse de Dios, cuando uno comienza a volver los ojos por otros lados. Como decía Santa Teresa de Jesús: oh Dios, que todos los males nos vienen por no tener los ojos puestos en ti. Hemos puesto los ojos ya en otra cosa, ya no en Dios. Nos hemos alejado de la luz divina. Siendo escogidos, hemos decidido voltear nuestros ojos ya no hacia Cristo, sino hacia el mal. Y es allí donde perdemos, ¿no? Habiendo sido escogidos. Por eso es que la conversión, la palabra que uno se convierte, viene del griego epistrepe, que es volver los ojos a Dios, ¿no? Que uno vuelve al Señor.
Ese es volver. Si hay una conversión, uno vuelve a cuando uno se ha apartado, entonces vuelve a la cercanía con Él, con el Señor. Entonces uno mira con el Señor, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí, llega a decir San Pablo, ¿no? Entonces, ¿cuántos escogidos del Antiguo Testamento, ¿no?, que supuestamente tuvieron que servir a Dios, se alejaron de Dios por sus propios intereses y seguían hablando de Dios y seguían diciendo que todo era por el templo y que todo era por Dios y todo, y sin embargo Jesucristo, que es Dios, tuvo que decir: he venido a arrancar de raíz todo lo que no ha sembrado mi Padre, como dice en el Evangelio de San Marcos, porque los hombres metieron dentro de las cosas de Dios cosas humanas y fueron legitimando como divinas cosas que el hombre ha puesto y ha inventado. Entonces una persona escogida por Dios puede caer terriblemente si aparta su visión de Dios y comienza, repito ya, y siendo de los escogidos, no cualquier cristiano, sino ya una persona elegida, escogida, miembros míos, cuánto era grande el amor que eternamente les había de tener. Imagínense que se hubieran muerto perseverando en estar con Cristo. Qué grande e inmenso sería el amor que le debía tener, dice el Señor, ¿no? Indigna la vileza a que se abatirían pecando mortalmente, indigna la vileza. Es decir, qué torpe, cuánto pierde el alma, pierde todo, cuando decide no ponerse bajo la luz de Dios, sino bajo su supuesta luz personal. Allí donde peca el hombre, ahí donde hierra totalmente, indigna la vileza a que se abatirían pecando mortalmente. Excelente la vida a que se unirían obrando bien. Por un lado, la comparación, la vileza, indigna vileza por la cual se cae si uno se aleja del Señor. En cambio, qué maravilla, dice, excelente la vida a que se unirían obrando bien. ¿Y cuál sería el obrar bien? Porque aquí no se trata de hablar bonito, ni de decir yo rezo mucho simplemente, sino que ese rezo y ese hablar de Dios me transformen para yo obrar bien, que mis actitudes, mi conducta, mis quehaceres sean obrar bien, no para el aplauso de la gente, ¿no? ¿Cuánta gente hay que se dice cristiana y que lo único que busca es el aplauso de la gente, reconocimientos y aplausos y aplausos y aplausos y nada más? Y lo que se tiene que buscar es que Jesucristo sea servido y alabado, que Él es el que esté contento. Entonces el elegido está con toda su atención puesta en Dios, no en los aplausos personales. Entonces una gente que busca sus aplausos personales quiere siempre chancar al otro porque le opaca, siempre, porque le opaca el otro. Entonces, porque yo quiero el aplauso solo para mí, yo quiero el reconocimiento solo para mí, ¿no? Entonces, esa persona se alejó ya de Dios, se alejó del Señor. Dice, excelente la vida a que se unirían obrando bien, y graves y enormes los pecados que de mí los habían de separar. Claro, separarse de Dios es el peor castigo. ¿De dónde viene el sumo mal? El mal viene porque Dios nos lo pone, ¿no? Dios no nos pone el mal viene espontáneamente cuando nos separamos de Él. Al separarnos de Él, así viene el mal, automáticamente, ¿no? Me acuerdo de que subieron en el YouTube un pensamiento muy bonito, donde ponen ahí supuestamente al niñito ahí, te digo supuestamente porque no sé si será verdad, que un profesor le dice que si Dios fuese bueno no habría tanta maldad, ¿no? Entonces él pregunta al profesor de física y de historia si existe la noche, ¿no? Y le dice, sí existe la noche. No, no existe la noche, dice él, porque lo que existe es la luz y la noche es la ausencia de la luz. Es eso. Entonces la noche es simplemente producto de la ausencia de la luz, ¿no? Igualito es el mal. El mal no es que existe por sí mismo, es la ausencia de Dios, la ausencia del sumo bien. Si yo vuelvo mis ojos siendo escogido y me aparto de Dios, voy perdiendo el bien, el sumo bien. En la medida que me voy distanciando de la presencia divina, que es tan benéfica, porque nos trae el sumo bien, que al final es transportar nuestra existencia al cielo,
¿no? Entonces, en la medida que me voy alejando de Él, el bien se va alejando, se va alejando, se va alejando. Y entonces, hasta que llega un momento en que nos alejamos, el bien ya no está con nosotros, solamente surge el mal. Y al surgir el mal, viene nuestro hundimiento. Por eso es que aquí bien claro dice, ¿no? Y graves y enormes los pecados que de mí los habían de separar. En esto solo fue diferente el dolor que sentí por los miembros condenados del que sentí por los escogidos, que por los condenados no fui afligido de las penas que después de la muerte habían de sufrir, sino de pensar en que habían sido miembros míos, pero por los escogidos sufrí todas aquellas penas que no solamente en la vida, mas después de la muerte habían de padecer. Mire, está haciendo una diferencia muy sutil, que no solamente la diferencia de lo que hemos visto en otro programa, en donde Jesús le duele, a Dios le duele de las personas que se hayan apartado de Él, que el Señor le duele eso, y tenía un profundo dolor, acuérdense que lo hemos visto en otro programa, ¿no? Cómo le duele el que las personas se alejen de sí. ¿Por qué? Porque ya esas personas se van a acercar al mal. Pero lo que ahora le está resaltando aquí el padre Scopoli es el hecho del dolor que él siente por aquellos que eran escogidos. Estos escogidos que tenían una cercanía mayor con Dios, ¿no? Que habían sido escogidos porque supuestamente habían conocido al Señor, por alejarse las penas terribles que van a padecer. Porque es lógico, ¿no? Si tú siempre has padecido hambre, no vas a extrañar pues banquetes, porque nunca los has tenido. Nunca los has tenido, ¿no? Entonces, si tú has tenido banquetes, extrañarás cuando no los tengas. Eso es lo que pasa con el escogido. El que no se acerca al Señor, la persona que se aleja de Dios sin haber sido escogida, Dios sufre porque esa persona no le ha gozado a Él, no se ha nutrido de Él, ¿no? Pero en el caso de los escogidos es más fuerte porque el escogido ya gustó de Dios, el escogido ya ha tenido algo de Dios, y al apartarse de Dios, él está perdiendo, y su pena va a ser aún muy, muy mayor, porque va a extrañar el bien que había conocido. Eso es por terrible, pues el escogido, su pena va a ser peor, dice, va a padecer, mas después de la muerte habían de padecer, y así sentí los martirios de todos los penitentes, las tentaciones de todos los tentados, las enfermedades de todos los enfermos, los golpes de todos los atormentados, las ignominias, las persecuciones y todas las demás incomodidades que padecieron. Todo eso lo tengo en cuenta, pero más de los que sufrieron porque habían sido escogidos míos y se apartaron de mí, se apartaron de mi lado. En fin, todas las penas grandes y pequeñas de todos los escogidos viandantes sentí tan vivamente en mí mismo como tú intensamente sentirías que te hiriesen la mano, el pie u otro cualquier miembro del cuerpo. Es decir, Jesucristo siente como suyo, como si le hubieran herido a Él, lo que está experimentando, lo que va a padecer aquella persona que, habiendo sido escogida, se alejó de Dios. Y ha mencionado todos los sufrientes de todos los tipos. Es decir, pues ha mencionado acá las persecuciones, todas las demás incomodidades que padecieron, y en fin, todas las penas grandes y pequeñas de todos los escogidos viandantes, ¿no? Todas las cosas, todo esto por los cuales un escogido puede haber sufrido y que encontró al Señor y que al final, después de encontrarlo, se aleja de Él. Imagínense, Él lo va a sentir como una herida propia hecha en su mano, en su cuerpo, en su cabeza. Lo va a sentir el Señor así, es un dolor profundo. Está diferenciando entonces de aquel que se alejó por ser su criatura, de aquel que se alejó siendo no solo su criatura, sino su escogido. O sea, imagínense, nos hemos puesto a pensar todo lo que puede haber sentido nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos papás o personas que eligen a alguien porque le encuentran grandes condiciones y porque le ve grandes talentos y pone sus esperanzas en ellas, y de pronto esta persona en la cual se había cifrado plena confianza les hace sentir una cruel decepción? ¿No nos ha pasado? ¿No les ha pasado a ustedes?
que puedan haber experimentado una cruel decepción, una traición de quien nunca se imaginaron. Porque claro, sentir ataques y traiciones del traicionero, pues te duele, pero no te sorprende. Ya sabía que ibas a encontrar eso, ¿no? Si te muerde un perro rabioso, pues ya sabías que era rabioso y que te podía morder, ¿no? Pero uno que estaba tranquilito y que nunca mordía sorprende, pues, ¿no? Pues acá el asunto es ese. ¿Cuántas personas, así en el plano humano, hemos cifrado nuestras esperanzas en personas, en confianzas, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros padres, en nuestros amigos, en el ser amado, en fin? Y sin embargo, esa persona en la cual habíamos puesto plena confianza nos traiciona. Imaginémonos, qué decepción, qué golpe, qué sinsabor tan fuerte experimenta la persona. Pues eso lo menciono tan solo para imaginarnos lo que puede haber sentido nuestro Señor, pensado en todas aquellas almas que, habiendo padecido mil cosas, fueron escogidas porque le escogieron a Él y de un momento a otro le traicionan, se alejan de Dios. ¿Cuántas personas se alejan de Dios? Se alejan del Señor. ¿Por qué se alejan? Porque ya no quieren vivir según Cristo, sino vivir según su parecer. ¿Cuántas personas hoy en día con mucha facilidad dejan a Cristo porque se dejan sorprender por cosas aparentemente buenas, ¿no? Ahí aparece que fulanito porque dice, no, esto no es religión, es una filosofía, que el Hare Krishna, que el Reiki, que el yoga y que no sé qué. Es decir, ya adormecieron su conciencia y dijeron, no, es que yo sigo siendo católico, pero es que yo ahora veo las cosas de esta manera, y poquito a poco nos vamos alejando de Dios y supuestamente siendo buenos, supuestamente nosotros portándonos bien, supuestamente, ¿no? Y sin embargo, ven nuestro Señor cómo poco a poco el alma se va alejando de Dios. Queridos hermanitos, sobre esto y mucho más vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahorita volvemos.